chicos, a ver, muy buenas a todos. Bienvenidos. Esta es la clase número 16 de nuestro curso de historia. Ya, hoy día nos estamos aproximando cada vez más al momento final. Así que por favor, chicos, hay que tener en cuenta mayor esfuerzo, ¿ya? Yo sé que algunos deben estar cansados, agotados, pero por favor no decaigas. Estas semanas finales son trascendentales para asegurar tu ingreso a la universidad, que es lo que todos queremos en sí, ¿ya? A ver, vamos a ver en ese sentido la temática. A ver, un repasito antes de eso. Primer detalle, a ver, chicos, la operación Barbarroja, ¿se dio en Alemania o en Rusia? A ver, chicos, Operación Barbarroja, ¿se dio en Alemania o en Rusia? ¿Qué dicen? Muy bien, excelente, Miguel. Se dio en Rusia la Operación Barbarroja, que fue la invasión nazi a la Unión Soviética. Otra, ¿cuáles son los tres países que tuvieron gobiernos fascistas durante la década de los 30? Los tres países europeos que tuvieron gobiernos fascistas, o sea, gobiernos antidemocráticos de derecha durante la década de los 30. Italia, Alemania y España. Muy bien. Italia, Alemania y España fueron esos tres gobiernos, ¿ya? Bastante peculiares en ese sentido, ¿no? Otro, a ver, otro. El combate de Midway implicó la derrota italiana o japonesa en la Segunda Guerra. Combate de Midway. Derrota italiana o japonesa. Muy bien, excelente. La derrota japonesa. Muy bien, muy bien. Otra, ¿cuál fue el proceso de contexto, el contexto mundial paralelo a la Revolución Rusa? ¿Cuál fue el contexto mundial paralelo a la Revolución Rusa? Mientras en Rusia se iba ya desarrollando su revolución socialista, ¿qué suceso mundial estaba pasando en ese momento? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál de las guerras mundiales? Sí, excelente, muy bien. La Primera Guerra Mundial estaba en la fase media, ¿no? Otro detalle, a ver, chicos, ¿en qué país se inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué país se inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Francia o Polonia? Polonia, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Ahora, ¿y en qué país finaliza? ¿En qué país finaliza la Segunda Guerra Mundial? Excelente, muy bien, muy bien. Ya finaliza en Japón. Sí. Alemania se rinde todavía 5 meses más que la guerra aguante en Japón. Luego, ¿cuáles son los dos principales contratos comerciales que firma el Perú durante el siglo XIX? Principales contratos comerciales que el Perú firma durante el siglo XIX. Acuérdate, el principal producto del XIX fue el guano. Así que estos contratos están relacionados al guano. Acuérdate, ya hay que tener en cuenta esto. Ya el primer gran contrato fue el contrato Gibbs, que se firma durante el gobierno de Castilla, el contrato con la casa Gibbs para ser intermediario del guano. El segundo contrato importante que se firma va a ser el contrato Dreyfus, que permitió el monopolio del guano. Estos dos contratos son muy importantes al momento de entender este proceso. Otro, a ver, otro, la crisis. Dijimos que, ¿cuál fue el sistema más corrupto de venta del guano? ¿El monopolio o la consignación? El sistema más corrupto de venta del guano, ¿cuál fue? Monopolio, pues muy bien, chicos, muy bien. La consignación, no propiamente. Otro,
Los días de caída de bolsa, se llaman depresión o crack. Los días de la caída de la bolsa se llaman depresión o crack. A ver, chicos. Muy bien. Los días de caída de bolsa específicamente se llaman crack. ¿Ya? Depresión se le llama a todo el proceso. Muy bien, chicos. Veo que estás en algo. Estamos mejorando, lo cual me da bastante gusto. Vamos a pasar ahora al análisis de la sesión del día de hoy. Y para el día de hoy vamos a enfocarnos a nuestra clase que guarda relación con otro proceso muy importante para la historia mundial. En este caso nos estamos refiriendo a, vamos a ver aquí, ya estamos grabando, vamos a compartir la pantalla entonces. Compartir la pantalla. Ya listo. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me confirman? ¿Se ve? Sí. Chévere, chévere. A ver, el día de hoy vamos a orientarnos al análisis de lo que denominamos de la posguerra a la guerra, al oncenio. Y básicamente vamos a analizar hoy día el periodo de 1884 hasta 1930. En estos casi 45 años jóvenes va a haber importantes elementos de cambio en el país. Veamos, el primero de ellos tengámoslo en cuenta acá. ¿Alguna vez has ido a la playa Agua Dulce, chicos? ¿Han ido alguna vez? ¿Han ido? Mira, si vas alguna vez a Chorrillos, a la playa, a la altura de Chorrillos, esta es la playa, la bajada a la playa, pero hace unos 120 años. Y como ves en la imagen, está muy destruida. Esta foto la toma Eugenio Corret en 1881, justamente después del ataque chileno al balneario de Chorrillos. Esto nos demuestra que consta los estragos que vivió el Perú debido a la guerra con Chile. Justamente, pasada la guerra, ya se empieza a vivir un proceso muy importante conocido, denominado como la reconstrucción nacional. Como ya sabes, este nombre también lo coloca Jorge Basadre en su libro Historia de la República. Y Basadre nos plantea lo siguiente, plantea que después de la guerra con Chile, básicamente los caudillos militares vuelven al poder. Y estos caudillos intentan fortalecer una dictadura en este contexto. A ver, algunas características económicas, por ejemplo, es la dependencia capital británico. Antes de la guerra con Chile, ya teníamos deudas pendientes con Inglaterra. La guerra con Chile lo que hizo fue agravar, hacer más hondas esas deudas, y por eso es que básicamente nos encontramos dependientes de este país. Otro detalle es la reactivación del sector minero agrícola, la reactivación. Esto va a generar algo muy fundamental, jóvenes. Si bien la guerra generó fuertes estragos en el Perú no va a demorar mucho en recuperarse. ¿Y por qué? Dijimos, a ver, chicos, la primera revolución industrial estaba enfocada a la industria textil o a la industria automotriz. ¿Qué industria? Textil. École, excelente, la industria textil. El detalle es que el periodo de la reconstrucción nacional está ligado a la llamada segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial. Y esta segunda revolución industrial tiene otro detalle particular, llamado la diversificación. ¿Por qué? Porque durante este periodo surgen industrias nuevas, industrias diferentes a la textil, que marcan una importancia en el mundo. Eso hace, ¿qué cosa? Que las nuevas industrias de Europa tengan necesidad de materias primas diferentes a las textiles. Y curioso, como el Perú es un país que se caracteriza por su diversidad de recursos, vamos a lograr abastecer mucha de la demanda internacional. Por ese motivo es que, curioso, ¿no? A pesar de que la guerra generó fuertes daños,
el Perú no va a tardar mucho en recuperar su economía en ese sentido. También dicen, gran parte de la sierra permanece bajo el régimen de latifundios, ¿no? El régimen latifundista. En el aspecto social, a ver, un detalle a tomar en cuenta es que siempre que había habido problemas jóvenes, casi siempre para solucionar los problemas se aumentaban los impuestos a los indígenas. ¿Se comprende? Sí. Ya. El detalle es que acabada la guerra con Chile se intentó lo mismo, pero los indígenas inician un proceso de rebeliones, ¿no? Ahí destaca la famosa rebelión, por eso dice rebelión antifiscal, o sea, en contra de los impuestos. Aquí destaca la famosa rebelión de Pedro Pablo Tusparia contra el gobierno por este motivo. Como gobernantes tenemos a Miguel Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez y el segundo gobierno de Cáceres. Un factor importantísimo durante esta etapa va a ser el contrato Grace y la coalición nacional. Veamos acá, por ejemplo, ¿no? A ver, un detalle particular, miren, aquí ven acá. Una consulta, chicos. ¿Quién es para el Estado? ¿Quién es más héroe? ¿Cáceres o Bolognesi? ¿Cáceres o Bolognesi? ¿A quién se le hacen más homenajes? ¿A Cáceres o a Bolognesi? Chicos. A Bolognesi. A Bolognesi. Profe, pero si Bolognesi no ganó ninguna batalla. Pero hay un detalle. Cáceres vivió, pero el problema es que durante su gobierno Cáceres intentó volverse un dictador. Y por eso es que en la política manchó la imagen de Cáceres, ¿ya? Un detalle, ahí lo ves a Cáceres con su cuerpo de ministros y principales oficiales durante su gobierno. En el gobierno, durante esta etapa también surgen los famosos escritos de González Prada, se va formando el movimiento obrero y surge el movimiento del indigenismo. Aquí ves el gobierno de Miguel Iglesias, donde se reapertura la Biblioteca Nacional. Aquí ves a Daniel Alcides Carrión, ¿no? Tú sabes que Daniel Alcides Carrión era un hijo natural de la familia Carrión, ¿no? ¿Se entiende lo dijo natural? ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué es un hijo natural? De sangre, ¿no? No. Claro, se entiende así, pero no es así. ¿Ya? Los hijos naturales se les llamaba básicamente a dos tipos, a los hijos fuera del matrimonio y también a los hijos adoptivos, ¿ya? Daniel Alcides Carrión en sí era un hijo natural, o sea, era un hijo adoptivo de la familia Carrión. Durante el gobierno de Iglesia se produce su gran sacrificio, ¿no? Igualmente se produce la rebelión de Pedro Pablo Tusparia. Un detalle particular e importante se da en el gobierno de Cáceres. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a ver, este problema estaba ligado a los trenes. Los trenes jóvenes eran la principal herramienta para el desarrollo del país. Lo curioso es que con la firma del contrato Grace para salvar la deuda con Inglaterra, es que se entrega los trenes a una empresa inglesa. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí. Ya. El gran detalle de esto es que a Cáceres sus opositores políticos lo acusaron de un traidor por entregar los trenes a empresas extranjeras. Pero la pregunta es, ¿el Perú tiene la capacidad de hacer esto? Fíjate que, por ejemplo, el tren eléctrico que fue hecho hace poco ha sido también hecho por una empresa extranjera y se ha entregado en concesión. Los trenes jóvenes son una importante herramienta de desarrollo, pero el problema es que nuestro país no tiene la capacidad para construir estas obras de gran infraestructura. Por eso es que se cuestiona de que Cáceres haya entregado al país, como sus opositores lo señalaban. ¿Qué más? Luego, en el segundo gobierno de Cáceres, Nicolás de Piero le organiza una gran rebelión
ya de la mano de opositores a Cáceres, y después de una serie de matanzas que se dan en el centro de Lima, logra ocupar el gobierno. Así es como se inicia el segundo gobierno de Piérola. A ver, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Dice, segundo gobierno de Piérola. En ese sentido, se adopta la libra peruana de oro, se crea la compañía de impuestos, se crea el estanco de la sal. ¿Se entiende esto de estanco de la sal, no? ¿Se entiende? Chicos, jóvenes, No. ya. Y la sal, o sea, no se refiere a la sal que comemos, ¿ya? Lo que pasa es que la sal se utilizaba en otras actividades. Por ejemplo, para sacar las cáscaras del trigo se utilizaba sal. Por eso es que la sal era un producto muy usado entre mucha de la población. Acuérdate que el trigo, a fines del siglo XIX, el trigo, el arroz todavía no se consumía tanto en el Perú. Lo que más se consumía era trigo. Y por eso es que la sal era necesaria para limpiar el trigo. Por eso es que se le coloca un impuesto a la sal debido a su uso masivo en la población. A esto se agrega otros elementos. Por ejemplo, aquí ves a la libra, aquí ves la moneda llamada libra peruana de oro. Ves que aplica la reforma electoral. ¿Esta reforma qué hace? Hace que los campesinos no tengan derecho a voto por no dominar el castellano en este sentido. Y por eso es que la población mayoritaria del Perú termina excluida, termina fuera del sistema legal y desprotegida por el Estado. Se crea la reforma militar. Esta reforma militar es trascendente cuando se trata de entender las múltiples ideas ya que se tenían para este nuevo Perú. Esta reforma militar al mando de Pablo Clemen permite organizar los sistemas de ascensos, crea el servicio militar obligatorio y funda lo que aquí vemos, la Escuela Militar de Chorrillos, ¿ya? En ese sentido. Asimismo, también se produce el boom del caucho, ¿no? El boom de este producto que principalmente estaba orientado para la fabricación de neumáticos. El siguiente periodo es el periodo de la República Aristocrática. Durante este periodo se va a producir un hecho fundamental en el Perú. A ver, un detalle con el nombre, ¿no? Bastante peculiar. Chicos, ustedes saben que una república es un estado de plebeyos o nobles. Chicos, ¿una república es un estado de nobles o de plebeyos? Plebeyos. Muy bien. Los gobiernos de nobles, ¿cómo se llaman? Monarquías. Ya, monarquías. En ese sentido, entonces, la idea de ¿por qué entonces, si el Perú está compuesto por plebeyos, entonces ¿por qué Basadre le pone el nombre República Aristocrática? Ahí viene la contradicción, pues. Basadre criticaba mucho a las élites peruanas, señalando de que estos señores, a pesar de ser plebeyos, les gustaba comportarse como si fueran nobles, y por eso sus críticas a este tipo de gobierno. Basadre lo que hace, sus críticas la permiten entender pues las deficiencias que tenía nuestro país para ese momento. En este caso, vemos acá, veamos, dice, durante esta etapa, dice, se da una dependencia. Ahora, hay un detalle, Basadre muere en los años 80, a inicios de los 80. Y básicamente otros historiadores como por ejemplo Alberto Flores Galindo demostraron ideas contrarias, demostraron que estos señores no eran flojos, estos señores trabajaron, crearon industrias, pero tenían un problema. El problema es que eran racistas y su visión racista del Perú es lo que hacía que muchas de las élites, en vez de modernizarlas, se les mantenía excluidas, se les mantenía al margen de la vida y el desarrollo del país.
y ahí su gran defecto al momento de querer fundar un país moderno, ¿no? Dice acá, hay una dependencia, se continúa la dependencia del capital británico, se forman enclaves, o sea, centros de explotación, y se da el auge de las haciendas y los latifundios en nuestro país. Chicos, diferencia entre hacienda y latifundio. Las haciendas son centros, a ver, vamos a ver acá una pantallita. Ahí está. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de agro en el Perú, hay que entender dos entornos. Por un lado, las haciendas. O por otro lado, el latifundio. La hacienda, jóvenes, hay que entender que está principalmente en la costa. El latifundio se encuentra en la sierra, especialmente Sierra Norte y Sierra Sur. ¿Qué es la hacienda? Chicos, una consulta. ¿Las tierras más productivas del Perú están en la costa, sierra o selva? Costa, sierra o selva. A ver, chicos. Al toque. Costa, sierra o selva. Chicos, no los escucho. Costa. Ya, muy bien, excelente. Buena respuesta, mi estimado. Eso hay que tenerlo en claro. La mejor agricultura del Perú desde siempre ha estado en la costa. ¿Ya? El detalle con la costa es que aquí básicamente las haciendas tenían una producción moderna, tenían elementos y maquinaria. Esto estaba al mando de la oligarquía agroexportadora. Profe, ¿qué es esto? La oligarquía es un pequeño grupo de gente con recursos que exportan productos agrícolas. El latifundio tenía una producción, pero una producción sumamente atrasada. Todavía utilizaban elementos que se utilizaron en el incanato, inclusive. Esto estaba dominado por los gamonales, o sea, los gamonales eran básicamente líderes de latifundios, dueños de latifundios, pero que no exportaban. Entonces aquí estos señores se dedicaban a la exportación. Estos señores se dedicaban al consumo interno, o sea, al autoconsumo. De ahí las diferencias entre esos dos sistemas. Aquí, al ser la hacienda, como ya tiene sistemas modernos, aquí trabajaban obreros y aquí trabajaban todavía yanaconas. En ese sentido, veamos. En cuanto a los sistemas de trabajo, a los gobiernos, perdón, ¿ya? En cuanto a los gobiernos, podemos ver acá, por ejemplo, ya vamos a ver aquí, el gobierno de los López de Romaña. Aquí se crea el Código de Minería, llega el acervo de Pasco. En el gobierno de José Pardo y Barreda se da la reforma del sistema educativo. Esto es curioso porque este es el gobierno que más ha invertido en el apoyo a la educación, ¿ya? Se da la primera huelga por las 8 horas de trabajo. Gobierno de Augusto B. Leguía, ley de accidentes de trabajo, y se dan los tratados fronterizos definitivos con Brasil y con Bolivia. Gobierno de Billinghurst, conocido como el gobierno del pan grande, se da la ley de 8 horas de trabajo, ¿no? Pero solo para los trabajadores del puerto, del muelle. En el gobierno de Óscar R. Benavides se estalla la Gran Guerra. Chicos, cuando estalla la Gran Guerra, ¿hay más o menos trabajo? En los inicios. Más trabajo, muy bien, muy bien. Asimismo, la empresa llamada la International Petroleum Company asume el control del yacimiento de La Brea y Pariñas en el norte del Perú, en la zona de Piura. Dice, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, tras la Gran Guerra, obviamente, en las dos guerras mundiales, cuando estas han iniciado, la producción y la exportación peruana han aumentado en gran medida. Cuando las dos guerras mundiales llegaban a su fin, las exportaciones cayeron y eso generó más desempleo. Por ese motivo es que la caída de la Gran Guerra generó que desciendan las exportaciones y con ello también aumentó el desempleo.
En ese contexto es que se aprueba la ley de 8 horas de trabajo. A ver, basado en esto, tomando como base este factor, vamos a ver por acá un bonus track, ¿no? A ver, por ejemplo, una característica que denunciaba Basadre era esto, ¿no? Los llamados 24 amigos. ¿Qué cosa era eso? Era cómo el país estaba dominado básicamente por 24 familias de la élite. Y a esas 24 familias las llamaba oligarquía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Ya. Otro factor de esta época es que como había la élite empieza a ganar dinero por la exportación agrícola, la élite empieza a quitarle sus tierras a diversos grupos campesinos. Aquí vemos, por ejemplo, parte de la élite, ¿no? Puedes ver aquí, por ejemplo, cómo están los señores vestidos con sus ternos ingleses, ¿ya? Estos señores más pensaban, les gustaba vivir como europeos que como americanos. Aquí está la llamada, muchos de ellos formaron la generación de Centenario, y aquí puedes ver esta, este club, ¿no? ¿Has visto ese club que está en el centro de Lima? ¿Lo han visto? sí, Ya, ese es el famoso Club de la Unión, pues. Justamente la, el nombre del club es lo que le va a cambiar de nombre a la calle. Por eso es que hoy día la calle donde está se llama Jirón de la Unión. Aquí vemos a una de las cenas de estos señores, ¿no? En el Club de la Unión. ¿Qué más? Mira, aquí ves Girón Torretagle. Ahí está el Palacio de Relaciones Exteriores. Acá está el antiguo tranvía y ves que todavía no hay mucha gente en el centro de Lima, todavía no había la migración. Aquí está la Oroya, cuando todavía tenía plantas, ¿no? La Oroya, en la Oroya habían diversos centros mineros pequeños, pero todos fueron básicamente comprados por una famosa empresa en el Perú llamada la Cerro de Pasco. Lo curioso de esta empresa es que, a ver, la empresa sacaba los minerales de Cerro de Pasco, pero es en Loroya donde los refinaba, o sea, los purificaba. Acá abajo ves el muelle de Dársena, que era básicamente donde surgió uno de los principales sindicatos pesqueros portuarios. Y acá ves, mira, el Chucuito. Puedes ver al fondo en la foto los últimos barcos a vapor que llegaban al Perú, ¿no? Estos fueron reemplazados con barcos a gasolina. ¿Qué más? Acá la playa de Chucuito, la catedral. Aquí ves algunos detalles, ¿no? Girón Carabaya cuando recién se pavimentaba. La calle Mercaderes, que hoy es llamada Girón de la Unión. Mira, ves acá una cola y te das cuenta ahí los señores haciendo fila con sus ternos, ¿no? ¿Se observa? ¿Se observa? sí, Sí, profe. Lo curioso que esos señores, ojo, no son de la élite, ¿eh? Esos señores son obreros. Profe, ¿qué? ¿Pero los obreros iban a trabajar en terno? Sí, pues en ese tiempo esa era la forma de vestimenta que existía. Bastante anticuado, pero bueno, así se daba durante esas épocas. Veamos, otro detalle lo vemos acá. Mira esta fábrica, no se ve bien, pero aquí dice heladería Donofrio. Ya en esos tiempos la migración italiana hizo que lleguen diversas fábricas a nuestro país. Luego veamos, te ubicas acá, esta es la avenida Wilson. Esta de acá es la avenida Wilson. ¿Te ubicas? ¿Conoces? sí, Ya. Este es Girón Bolivia. Mira, acá al fondo se puede ver el Palacio de Justicia. Ya. Profe, ¿y esto que está acá al medio qué es? Este es el Panóptico, que era la cárcel que creó Ramón Castilla. El Panóptico fue demolido y sobre eso se ha construido, hoy día ahí se construyó el centro cívico que hoy día le llaman Real Plaza, ¿ya? Esto de acá son las galerías de computación que hoy día existen. Como te das cuenta, Lima poco a poco se modernizaba. Sindicatos, y aquí está Ernest Bacchus y Howard Johnson.
Estos señores fundan una empresa llamada Backus y Johnson, que fundaron básicamente la cervecería Cristal, que hoy día se conoce. Aquí ves la generación del centenario, ¿ya? Personajes que ya aparecían como Julio Cetello, José Carlos Mariátegui, José de la Ribagüero. Y aquí ves un famoso detalle, el Stade Alianza. Tú sabes que el primer equipo de fútbol que existió en el país, se sabe que el primer partido de fútbol se jugó antes de la guerra con Chile, lo jugaban los ingleses. Después de la guerra con Chile, el fútbol fue un deporte muy difundido. ¿Por qué? Porque como se pensaba que íbamos a entrar en guerra con Chile de nuevo, la idea del fútbol era mantener entrenada a la gente. ¿Se comprende? ¿Se Sí, entiende? Ya. Bueno, el primer equipo que se conoce en el Perú va a ser un equipo llamado Ciclista Lima, ya, que ya está en segunda, creo. En cambio, este equipo de acá es el llamado Stade Alianza, no es el Alianza Lima. El Stade, 10 años después, 10 o 15, recién cambian su nombre a Alianza Lima. Ya inicialmente se llamaban Stade Alianza, en ese sentido. Recién, 1902, ¿no? Recién en 1922, creo, es que surge Universitario de Deportes. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos los gobiernos. Aquí tenemos la situación del indio. Fíjate cómo el indio, a pesar de que ya habían pasado mucho tiempo de la República y la Independencia, el indio seguía viviendo en condiciones muy precarias, básicamente olvidado y abandonado por el Estado. Su condición de vida era tan pésima que propiamente el indio no ni siquiera sabía lo que era moneda, vivía todavía en condiciones feudales, ¿ya? Aquí vemos parte de su modo de vida que justamente los indigenistas denunciaban. Si el indio vivía así, todo el país estaba condenado al atraso. A eso se suma, como ya te he dicho, cuando los indígenas les quitaban sus tierras, a eso se llamaba despojo de tierras. Y el despojo de tierras era aprovechado para esto, para la creación de enclaves, o sea, lugares de explotación agrícola o explotación minera, como ves ahí, por ejemplo, cómo han perforado ese lugar. En estos lugares se aplicaban formas de trabajo explotadoras como el enganche, la habilitación. Eh, ¿Te das cuenta en esta foto? Tanto el enganche y la habilitación era para obreros. ¿Te das cuenta en esta foto cómo los campesinos están quitando su sombrero para saludar al hacendado? ¿Se observa? ¿Se observa? sí, Ya. Eso es por qué, porque como ves, básicamente se obligaba al campesino, se le obligaba a saludar a los hacendados como si fueran nobles, ¿ya? Este era el sistema del yanaconaje. Estos indios se les llamaba yanaconas. Y acá abajo ves la famosa correría, que era la esclavización de nativos de la selva para obligarlos a extraer caucho, en este sentido, ¿no? A ver, aquí vemos algunas rebeliones como la de Atusparia, la rebelión de Rumimaki. Otro detalle es el movimiento obrero, cómo los obreros lentamente se organizan y se fortifican para qué, para iniciar sus procesos de protesta, sus asambleas, ya sus diarios. A través de los diarios estos obreros lograban unificar e informar de la situación de los trabajadores, sus ollas comunes, entre otros. El otro proceso tiene que ver con el oncenio de Leguía. Veamos acá. En el oncenio de Leguía, ya Leguía, Leguía era un hombre que se casó con una mujer inglesa. Leguía era un miembro del Partido Civil. A Leguía, su suegro, bueno, básicamente le paga la luna de miel, ¿no? Europa, se va a París, a Londres, llega a Estados Unidos. Y durante estos viajes, Leguía básicamente se da cuenta de la modernidad, de lo modernos que estos países habían logrado ser. Por eso es que Leguía
Cuando vuelve, Leguía quiere aplicar un plan de modernización, pero se da cuenta que la élite, especialmente el partido civil, se oponen a todo cambio en el país. Por eso es que Leguía tiene un primer gobierno donde empieza a tener enfrentamientos con las élites peruanas. Inclusive intentan matarlo. Pero en el segundo gobierno, Leguía se da cuenta que el cambio que el país necesita va a tener que ser a la fuerza. Por eso es que Leguía básicamente se hace aliado de alguien que todavía estaba viejito, pero todavía vivía, llamado Andrés Avelino Cáceres. Ya se hace aliado de Cáceres. Cáceres aplica un golpe de Estado y gracias al golpe de Estado de Cáceres es que Leguía logra quedarse en el poder. Leguía, su gobierno lo llama la Patria Nueva, como una alusión a su plan modernizador. En este caso, su proyecto fue anticivilista, estuvo en contra del partido civil, ¿ya? Estaba apoyado por la clase media. La Constitución de 1920 fue aprobada por él, pero también fue una Constitución que él alteraba o que desconocía en todo momento. Hay un desplazamiento del capital británico por el norteamericano, debido a que Estados Unidos ahora es la potencia mundial. El contrato Grace, donde estaban los trenes, se amplía por hasta 99 años. El laudo de París ya fue un juicio que el Perú pierde en este gobierno y se crea el Banco de la Reserva. Asimismo, entre las obras está el centenario de la batalla de Ayacucho y de la independencia, ¿no? Veamos. Mira, acá puedes ver una foto donde observamos a Leguía en la inauguración de la Plaza San Martín. Acá vemos también a Cáceres. Ya veamos aquí. Durante este gobierno puedes ver acá que Cáceres llegó a tener un gran poder dentro del Estado. Algunos lo llamaban el Júpiter andino, el Saturno de los Andes, el nuevo Pachacútec. La mayoría pensaba que Leguía se iba a quedar muchísimos años más, pero es el crack del 29 lo que hace. Acuérdate que en América Latina ha habido dictadores que hasta han gobernado 30, 35 años. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Chicos, ¿están ahí? Sí, Ya. Así que la idea de que Leguía gobernara más de 11 años no era algo ilógico. Aquí ves algunas caricaturas donde se ve a Leguía y a su esposa y maltratando a su hijo llamado a la Constitución, o por ejemplo aquí Leguía sentado como si fuera un inca y sus ministros como bufones. O por ejemplo acá, ¿no? Manco Cápac entregándole la vara de oro a Leguía, ¿no? Eh, durante aquí ves justamente a Leguía inaugurando la Plaza San Martín y debajo a Cáceres, pues. El centenario fue un momento de gran algarabía, pero también fue un momento de grandes robos y corrupción hacia el Estado. Aquí puedes ver, ¿no? El dominio de Estados Unidos ya como potencia y las grandes obras que se construyen, que se ordenan construir con motivo del centenario. Por ejemplo, la Plaza Manco Cápac, que es construida por la colonia japonesa, el Museo de la Cultura, que es una donación del gobierno alemán, Las Tres Gracias, que es una obra de arte, una donación de la Embajada Francesa, el Monumento de San Martín, donación de la Embajada Argentina, y el Arco Morisco, que es la donación básicamente de la Embajada Española. El gran problema de Leguía es que inicialmente Leguía intenta apoyar a los campesinos, pero determinadas medidas de Leguía demostraron que este apoyo era ficticio. Por eso es que en el gobierno de Leguía se aprueba la ley de conscripción vial. Esta ley de conscripción vial va a motivar a una serie de levantamientos de los campesinos en ese sentido, ¿no? Ahora, los partidos políticos de masas. Durante el gobierno de Leguía, ya,
Leguía intentó ciertos planes que buscaban principalmente darle más poder a la iglesia. Ahí es donde, en protesta contra eso, surge la figura de un joven llamado Víctor Agulaya de la Torre. Asimismo, en un periódico ya trabajaba otro joven llamado José Carlos Mariátegui. Leguía vio en estas dos personas un peligro a su gobierno. Por eso es que básicamente los invita, una forma entre comillas, a que se retiren del país. En México Haya sienta las bases de lo que va a ser el APRA, y justamente su primera gran obra va a ser el antiimperialismo y el APRA, que funda el Partido Aprista. En el caso de Mariátegui, a partir de sus artículos va a elaborar artículos periodísticos, los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? En este caso, él fundó el Partido Socialista. También, la aparición de partidos de masa, ¿qué implica? Implica básicamente que en el contexto peruano empiezan a aparecer partidos que atraen la opinión popular y que lentamente estos partidos comienzan a tratar de tener mayor presencia política en la vida nacional. Por otro lado, tenemos las pérdidas territoriales. El gobierno de Leguía joven es muy conocido por las pérdidas territoriales. Primero, esta parte de verde ya es lo que se pierde con Colombia, la zona del Caquetá. Aquí eso se perdió a través del Tratado Salomón Lozano. Eso es curioso porque este tratado se firmó en el 22 y en el caso del Perú recién se publicó en el año 29. Leguía escondió el tratado por muchos años. En el caso de Chile, se da el tratado Radagamio y Figueroa Larraín. Acuérdate que los tratados llevan principalmente el nombre de los ministros que los firmaron. Por eso es que a este tratado, un sobrenombre con el que se le conoce también es Tratado de Lima, del año 29, ¿no? Tratado de Lima del año 29, en este sentido. Básicamente Leguía basa mucho su poder en el desarrollo de estas, de evitar, para concentrarse en sus medidas dictatoriales, es que empieza a ceder territorios a países vecinos. ¿Ya? Y por último encontramos ¿qué cosa? El momento final de Leguía. Leguía fue un personaje, a pesar de ser un dictador que manipuló la Constitución, Leguía fue un personaje muy querido en el país. Pero sin embargo, el crack del 29, acuérdate que el crack del 29 generó que la economía norteamericana caiga y que muchos préstamos ya no eran posibles. Por eso es que al estar en crisis Estados Unidos, van a caer las exportaciones peruanas, porque Estados Unidos era el principal comprador. Al caer las exportaciones hay menos empleo y eso genera una ola fuerte de desempleo y protestas sociales, ¿no? Ante ello, se produce el golpe de estado de Sánchez Cerro, que se inicia desde Arequipa. Justamente aquí ves a Sánchez Cerro, Leguía es encarcelado y meses después muere en la cárcel. Ya es el único presidente que propiamente ha muerto en la cárcel. Pero hay un detalle, mira, aquí ves el entierro de Leguía y ves la cantidad de gente que lo acompaña. ¿Por qué? Porque Leguía, a través de la fuerza y de manera antidemocrática, lo que hizo fue generar un impulso a la modernización del país, algo que la élite básicamente no quería. Un detalle importante es que después del oncenio, el partido civil ya nunca más va a volver a figurar, va a desaparecer completamente. También la élite, acuérdate que Leguía, como te dije, para modernizar el Perú, Leguía tenía que chocar con la élite. Y la élite nunca le perdonó esto. Por eso es que habían grandes obras que Leguía impulsó. El detalle es que cuando Leguía muere, se empieza a cambiar el nombre de estas obras para que la gente olvide el nombre de Leguía. Por ejemplo, la avenida Leguía, como se llamaba, es cambiada a avenida Arequipa. La avenida Industrial ya es cambiada a avenida Colonial. Perdón.
La avenida Industrial, perdón, es cambiada por Avenida Argentina, como se le conoce hoy día, ¿ya? La avenida del Progreso, ¿ya? Es cambiada por el nombre de Avenida Venezuela. Inclusive, la calle del centro de Lima, llamada Colmena, es cambiada por Avenida Nicolás de Piérola. Como ves, la élite nunca le perdonó esto a Leguía y trató de borrar todo el recuerdo de él, ¿ya? Bastante peculiar el gobierno de esta persona. Un detalle que sí podemos considerar muy importante en el caso de Leguía es como te dije, ¿no? Leguía era un tipo muy popular, tan popular que muchas veces se mezclaba entre la propia población, ¿ya? El problema es que su gobierno fue muy populista y también fue muy corrupto. Muchos préstamos que llegaron del extranjero, básicamente no se sabe qué fue del dinero porque nunca rendí informes y por lo tanto muchas de las obras eran sobrevaluadas, entre otros, para este caso, ¿no? Bastante peculiar entonces el gobierno de Leguía. Vayamos a las preguntas de la sesión de hoy. Ahí está abriendo ya. Ya, el famoso oncenio, ¿no? Ah, un detalle también que me olvidaba. Profe, ¿de dónde sacó el nombre Patria Nueva? Este es un nombre que lo acuñó Abraham Valdelomar. Tampoco es una palabra de Leguía. Pero sin embargo, este nombre, Patria Nueva, representaba mucho esos anhelos de cambio, pues, esos anhelos de modernidad que muchas personas querían para el país, pero que la élite se rechazaba en implementarlos. Por eso es que con Leguía, o sea, eso es curioso, ¿no? Leguía es un dictador que moderniza el Perú, lo cual es bueno, pero el problema es que lo hizo de forma antidemocrática, y eso es lo que se le critica. Básicamente el gobierno de Leguía fue una dictadura de tipo populista, porque utilizó y manipuló al pueblo con promesas irreales, ¿no? De todo tipo, ¿no? Grandes regalos, eh, fiestas, entre otros, pero que en la práctica no generaron, no se les daba un progreso real. Muy bien, vamos a tus preguntitas, a ver. Veamos acá. A ver, número 1 dice, tras la guerra con Chile, Miguel Iglesias decidió imponer la contribución personal. Contribución personal era ese impuesto que se le aplicaba a los indígenas. En lo social, esta contribución que generó, letra A, la rebelión liderada por Pedro Pablo Tusparia. Acuérdate que siempre que había un problema en el país, siempre se le colocaba un impuesto al indígena, ¿no? El contrato Grace, esta casa se comprometió a pagar la deuda externa, vamos a ver, deuda externa, a cambio de eso, el Estado daba en concesión, o sea, le entregaba a esta empresa algunos recursos y beneficios. ¿Cuáles eran estos? El lago Titicaca, navegar libremente, toneladas de guano y se debía pagar 80,000 libras esterlinas por 33 años. Entonces la clave sería barco. La clave sería barco, 2 barcos. 3, reconstrucción nacional. Fue liderado por quién? Por caudillos militares, ¿ya? Está Piérola, pero más que Piérola es Cáceres, ¿no? Siendo uno de los objetivos más importantes el pago de la deuda externa. Inglaterra nos obligaba, nos presionaba para pagarlo y por eso es que logró muchas concesiones. Por ello se firmó el contrato Grace. 3 barcos. 1 avión, 2 barcos, 3 barcos. 4. Enunciados correctos sobre Nicolás de Piérola. ¿Se profesionaliza el ejército con la misión Clemens? Sí, la misión francesa. Contribución personal, no, eso fue antes. Reforma tributaria, Estanco de la Sal, sí. Aquí sería la clave 1 y 3. La clave 4, 1 y 3. Uno de los objetivos de la coalición nacional. La coalición nacional es una alianza de partidos. Solo que esta alianza de partidos, ¿para qué fue hecha? Fue hecha básicamente para sacar a Cáceres del poder.
como te dije, ¿no? Básicamente, Piero la organiza a los enemigos de Cáceres y desde la zona sur, lo que hoy día sería el Agustino, entran al centro de Lima y en la misma Lima Cuadrada van a iniciar toda una matanza, de la cual Cáceres se va a ver obligado a deponer el gobierno. 5 aviones. 6. Piérola. Modernización del ejército con la contratación de la misión francesa. Una de las reformas más importantes de esta misión fue clave C, pues, ya la creación de la Escuela Militar de Chorrillos en este entonces, ¿no? Que hasta ahora existe. 7. Relación de los hechos ocurridos en la República Aristocrática. Dice orden cronológico correcto. Ya aquí está un poco tranca esta, ¿no? La clave sería la C. Primero se da la firma de tratados fronterizos como Bolivia y Brasil. Luego estalla la Primera Guerra Mundial. Luego hay ruptura de relaciones con el Imperio Alemán. El Perú recién, el Perú le llega a declarar la guerra, pero nunca fue el Perú no envió armas, soldados, nada. El Perú apoyó básicamente con materias primas a Estados Unidos. Primero estalla la guerra y después el Perú se manifiesta. Sería la clave C entonces. 18. República Aristocrática. La élite tuvo gran poder político y social. De igual forma, se relacionó con el capital inglés, ¿no? Verdadero o falso en el oncenio. Promoción de la ley de corrupción y el verdadero. Reconocimiento de comunidades campesinas, verdadero. Fundación de la Asociación Proindígena. Esta era una asociación indigenista que se fundó en 1902, mucho antes de Leguía. Desplazamiento del capital inglés por el británico, verdadero. 9 avión. 8 enano, 9 avión. Por último, tratado sobre la selva norte que entregaba el trapecio amazónico. Ese es el tratado Salomón Lozano con Colombia. Salomón Lozano. Muy bien, jóvenes. Vamos a parar la grabación. Para poder entonces dar paso a la finalización de nuestra sesión. Jóvenes, por favor, todavía no bajen